Estamos enmarcados en la serie durante todo este mes, Acciones de Gracias por la gracia recibida, basada en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 15, que dice: gracias a Dios por su don inefable, gracias a Él por su regalo maravilloso, gracias a Él porque por Él y para Él son todas las cosas. Así que vamos a leer el libro de Salmo 119, versículo 62 para el tema del día de hoy, que dice lo siguiente: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y amigos, compartimos entonces el tema para el día de hoy es buscando una acción conjugada ya, buscando en todo tiempo al Eterno con acciones de gracia. Buscándolo a Él, buscando su rostro, y buscar su rostro demanda realmente de una condición de humildad, de una condición de un corazón compungido, arrepentido y humillado, de tal manera que pueda buscar el rostro de Dios. Y para buscar el rostro de Dios tenemos que poner nuestro rostro muchas veces, y mejor dicho, no muchas veces, sino siempre en el piso, para poder adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta mañana compartimos entonces este tema, buscando en todo tiempo al Eterno con acciones de gracia. Es menester empezar en este día, ya próximo a nuestro aniversario, con énfasis en el versículo 62 que acabamos de leer, por cuanto el salmista nos está demostrando que no solo aprueba y abraza de todo corazón lo que contiene la palabra de Dios, la ley divina, sino que también muestra en el contexto de este versículo también gratitud a Dios por haberlo hecho participante de este hermoso y maravilloso momento. Creo que cada uno de nosotros pudiera estar en cualquier otra parte, pero el Señor le ha placido que hoy podamos estar delante de Él en adoración y alabanza y de manera congregacional, donde el Señor dice que Él ve que eso es bueno, donde Él dice: yo ahí ordeno bendición. Es agradable ante los ojos de Dios ver a un pueblo que le adora en espíritu y en verdad, pero sobre todo en unidad, porque a Él le agrada aquello. Esto es una bendición maravillosa y es la que palpamos al ver el escenario de ver al salmista presentarse con acciones de gracia, no solo por el hecho de recibir la palabra como un manual de vida por excelencia para sus pasos a dar, sino también ver el hecho mismo de poder amar, abrazar todo aquello que el Señor tiene preparado para él. Por otra parte, es menester y sostener algo que puede sonar medio contradictorio con la introducción al momento, pero sí es importante sacar de la ecuación por un momento al salmista y ver el comportamiento de la humanidad como tal, ver a la sociedad como tal. Y parece bastante común estar de acuerdo con Dios cuando se nos enseña la palabra, en su gran mayoría. Hasta ahí aparentemente las cosas caminan dentro de la normalidad. Pero dígame usted, ¿quién se atrevería a alzar la voz contra Dios? Solo alguien que no esté cuerdo puede irse en contra de Dios. Pero de ahí el ser humano, conociendo su posición en toda la creación, no tiene ni la capacidad ni el argumento para irse en contra de Dios. Algo que el mundo al momento todavía no entiende o no comprende, o está muy lejos de reconocer que la verdad que Dios reveló y que está en su palabra es razonable y es de bendición y beneficio para todo aquel que quiera creer en su palabra en los distintos aspectos de la vida, porque aquí hay consejo para todas las áreas de la vida y el ser humano tendrá que reconocerla tarde o temprano. Pero el mundo, la sociedad en sí, lejos de Cristo, no lo termina de comprender, y por eso aún sigue tal vez dando esos pasos en contra de Dios. Dios dice: el matrimonio es bueno porque está hecho para que un hombre y una mujer puedan unir sus vidas en ese santo y maravilloso pacto delante de Dios. Pero el hombre dice, por el contrario, en la sociedad, que no es así. Dios dice que para el hombre hay una mujer y para la mujer hay un hombre. La sociedad dice lo contrario.
Y vamos a encontrar muchos otros aspectos en donde el mundo se opone totalmente a lo que Dios llama bueno. Por cuanto todo esto tiene que ver con una rebelión de la misma naturaleza corrupta por la que el hombre trata de alterar o eliminar de alguna manera lo que existe en su palabra. Así es como usted está viendo que las leyes que se están hoy en día preparando son para irse en contra de la vida, en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de los principios y valores. Sigue siendo el patrón y el comportamiento de la sociedad y tratará y seguirá insistiendo porque quieren eliminar todo aquello que Dios ha dejado como un consejo para la humanidad para que le vaya bien. Si los hombres tuvieran su opción y pudieran hacerlo, ellos preferirían ser gobernados por su propia voluntad que por la palabra de Dios o por la voluntad de Dios que está registrada en su palabra. El mundo quiere vivir dándole la espalda a Dios. El mundo no quiere abrazar lo que Dios dice acá. El mundo no quiere amar lo que Dios dice que es bueno para el hombre. En resumen, la razón humana, así como las pasiones humanas, están en grave problema y en gran parte están siempre reñidas y peleándose en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Ante todo lo mencionado, se hace necesario en el marco de estar ya por cumplir un año más de aniversario, de vida, de servicio en esta comunidad, a que busquemos, sabiendo que esta es una problemática real, que tú y yo sí podamos buscar en todo tiempo al Eterno con acciones de gracia, que podamos tener el mismo sentir del salmista de amar y abrazar lo que Dios nos deja en su palabra. Considerando que hasta el momento hemos podido analizar, de acuerdo a lo que hemos tratado en las primeras 2 semanas, acciones de gracias a través de la obediencia. Y eso lo veíamos en el Salmo 119, versículo 60, y lo voy a recordar: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y lo vimos el primer domingo de este mes. Siguiente domingo analizamos las acciones de gracias a través de no olvidarnos de la palabra del Eterno. Y dice el versículo 61, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Ahora, llegar a este punto, previo a una maravillosa enseñanza de desafío, mirando de manera retrospectiva, 63 años atrás, pero también de manera prospectiva y hacia dónde el Señor nos está enfocando en nuestra vida de servicio como parte de la primera iglesia bautista de Guayaquil. Nos motiva y desafía en este aniversario a que como iglesia nos enfoquemos en alabar y en adorar con acciones de gracia en todo tiempo, tomando en cuenta que vamos a tener que sacrificar y seguir sacrificando muchas cosas que a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, a nuestra esencia humana le encanta. Si usted quiere crecer en el Señor, la carne tiene que menguar. No puede crecer espíritu y carne al mismo tiempo. Es necesario que el espíritu crezca, es necesario que el espíritu se desarrolle y madure, pero la carne tiene que menguar. Y por eso el desafío para nosotros en esta mañana, en base a lo que vamos a analizar de este versículo 62, y lo vuelvo a leer: a medianoche me levanto para alabarte. A medianoche. Y por eso el primer aspecto de este versículo nos lleva a que de parte del Señor recibamos esta palabra para animarnos a buscar de Él en todo tiempo con acciones de gracias. El salmista en esta primera parte del versículo expresaba su amor hacia Dios. El amor se expresa a través de la fidelidad, siéndole fiel a su palabra. Si tú y yo le somos fiel a su palabra, es porque le somos fiel a Él y estamos dispuestos a obedecer. Vamos un poquito atrás en el mismo capítulo, vamos al versículo 57, que dice lo siguiente: mi porción es Jehová. En el mismo Salmo, versículo 57 dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras.
Qué hermoso es poder encontrar la esencia de la experiencia de este hombre que busca adorar y alabar a Dios. Guardaba su palabra aún cuando estaba rodeado de compañías de impíos. ¿Se acuerda que el versículo 61 lo analizamos la semana anterior? Él guardaba su palabra a pesar del entorno, del contexto que lo presionaba, que también le obligaba a muchas cosas, quienes se burlaban de su obediencia a Dios. El salmista nos recuerda: compañías de impíos me han rodeado. Y a pesar de ello, el Señor nos invita a ver que este hombre ama guardar la palabra de Él, a pesar de las personas que estaban a su alrededor, que lo obligaban, lo presionaban, se burlaban de él. Él nunca menguó. Ahora vamos más allá en la dirección que nos lleva este salmo, indicándonos que aún en las noches, cuando el resto del mundo está durmiendo, su alma velaba. Ejemplo de vida a seguir. Cuando el resto de las personas estaban durmiendo, dice el salmista: mi alma está velando. Como la novia en Cantar de Cantares, cuando escuchaba la voz de su amado en la noche. Para referencia, en esta mañana voy a leer Cantares 5:2, que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Hay una analogía importante de poder comprender aquella postura del salmista relacionada también a aquella novia en Cantar de Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Poesía, y está considerado como aquello en el canon bíblico. Pero a diferencia de ella, el salmista se levantaba para tener comunión con Dios. La novia solo escuchaba, pero el salmista se levanta. El salmista se levanta para intimar con su Dios, con el Eterno, con el Soberano. Una intimación importante a referenciar en esta maravillosa mañana. Hay personas, por ejemplo, que necesitan imposición, que necesitan disposición de una disciplina externa para animarles a buscar a Dios. ¿Usted es alguno de ellos? ¿A usted necesitan obligarlo, empujarlo para que busque de Dios? Encontramos en el contexto donde hay ciertos movimientos o ciertas creencias que se han institucionalizado de tal manera a través de los siglos para poder esquematizar estas disposiciones a través de lugares específicos donde los hombres o mujeres se concentran y comienzan a pernoctar de tal manera que viven ahí. A eso se los conoce como conventos o monasterios. Aún no quieran hacerlo, los monjes tienen que levantarse a ciertas horas porque sus órdenes les exigen que hay que levantarse a tal hora de la madrugada para poder buscar de Dios. Eso es impositivo, eso tiene un carácter distinto al que nos enseña la palabra, en donde voluntariamente el salmista se levanta a alabar a Dios. El salmista no lo hace de esta manera exigida. Ay, es que tengo que pagar una penitencia, es que mi mujer me dijo que tengo que levantarme a las 3 de la mañana a buscar a Dios, o es que el pastor nos ha obligado ahora en un calendario que tengo que levantarme a las 4 de la mañana y por eso lo hago. No funciona de esa manera. La enseñanza aquí busca otro enfoque. No le hacía al salmista en ningún momento el rigor de un monasterio para levantarse en la noche para buscar a Dios. A él no le hacía necesario aquello, porque los enfoques son totalmente distintos. Él lo hacía de todo corazón, porque ama a Dios. Si usted ama a Dios, este cuerpo que un día llegará al polvo,
no puede ser más poderoso que el amor que usted tiene por Dios. Cuando uno ama a Dios, el cuerpo debe de quedar donde está dado para ello, pero el espíritu tiene que ser más grande. La voluntad que Dios le puso, su actitud va a determinar su altitud mañana más tarde, su crecimiento, su madurez. Si hay voluntad en usted porque ama a Dios de hacer las cosas, hágalo, de tal manera que pueda ser evidenciado que usted hace las cosas para Dios porque lo ama. Amén. Tampoco necesitaba un incentivo de obrar su propia salvación. Aquellos que lo hacen por disposición o por imposición es porque tienen que alcanzar la salvación a través de obras, de hechos o de acciones. En el caso del salmista no es así. Él estaba seguro de su salvación. Se levantaba a medianoche para darle gracias a Dios por su salvación, no para obrar la salvación. Es distinto el enfoque. Cuando Cristo viene a ti, tu salvación es segura en Él. Y lo que hagas es simplemente en acciones de gracias por esa salvación recibida. Cuando tú haces las cosas por obligación, comienza a cambiar el enfoque. Lo tengo que hacer porque esto me va a servir para ser salvo. ¿Acaso hay algo fuera del hecho, cuando hablamos de fe, fuera del hecho de que Jesús hizo un sacrificio una vez y para siempre en la cruz del Calvario y trajo salvación a mi vida? ¿Hay algo fuera de ese hecho trascendental que me pueda a mí llevar a la salvación? No hay. Solamente dice la palabra, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. La salvación es por fe en Cristo Jesús y no por obras. Y el salmista se levanta a agradecer. El salmista se levanta a alabar, a adorar. ¿Qué determina los tiempos que damos a la oración? ¿Qué determina que usted sea parte de un culto de oración? ¿Qué determina que usted se pare en su día de 24 horas porque Dios se lo da completo? Es que a mí Dios ahora me da 23, o a mí me da 20 horas, o a mí me da 10 horas. No, Dios le da a todos la misma cantidad de horas. Que usted las administre mal es otra cosa. ¿Cuánto de ello usted le dedica a conversar con Dios? Uy, es que tengo que orar por los alimentos porque si no me va a hacer daño. Es que tengo que orar al momento de irme a acostar porque si no tengo pesadillas. Es que mi mamá me dijo que tengo que orar mañana, tarde y noche, café, almuerzo y merienda. Así no funciona eso. Esos son rudimentos de hombres. La gratitud es espontánea. La gratitud es un estilo de vida. Usted agradece a Dios en este momento porque está respirando. Porque si Dios corta el oxígeno en este momento, usted, al igual que yo, quedamos ahí. Usted tiene que darle acciones de gracias a Dios en todo momento. Y como pregunta es, ¿qué determinan los tiempos que damos a la oración? ¿Son acciones por amor o acciones impuestas? ¿Lo hacemos solo porque el pastor o la iglesia exigen que hay que orar? ¿Usted ora por qué? ¿Usted ayuna por qué? Ay, otra vez llegó ese tiempo de ayuno y oración. ¿Usted por qué lo hace? ¿Usted lo hace una vez a la semana? Ahí el pastor dijo que solo los martes es de oración, ¿ya no puede orar el resto? No es así. Usted tiene que orar y agradecerle a Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Será que pasamos tiempo orando porque pensamos que así aseguraremos nuestra salvación? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación para buscar la presencia de Dios en oración? La verdadera motivación, amados hermanos, es que Cristo Jesús, cuando llegó a nuestras vidas, trajo el amor del Padre y la depositó en nosotros. Y en amor hay que ser fiel a la palabra de Él. Y por eso nosotros le alabamos, le adoramos. Y cuando usted está orando, usted está adorando al Señor, reconociendo sus atributos. Cuando usted está alabando, usted reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, lo que está haciendo y lo que hará mañana más tarde. Y esto se convierte a manera de preguntas que son importantes de sostener en la vida de cualquier persona que está caminando en la vida cristiana, porque hay que detenerse un momento y pensar, nuestra motivación va a determinar la manera en que oramos, si lo hacemos de buen corazón o lo hacemos a la fuerza.
que la motivación en su vida de oración sea el amor. Que usted diga: yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? No, pero de verdad, ¿cuántos aman a Dios? ¿Seguro que usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a su hermano? Dígale al hermano que está al lado: te amo en el Señor. Qué lindo, ¿no? Te amo en el Señor. Por eso el Señor dice: el que me ama a mí tiene que amar a su hermano. Porque si amamos a Dios y no amamos al hermano, entonces eso es pura mentira. Usted y yo estamos llamados a amar en todo tiempo. Gloria a Dios por una iglesia que ama. Una iglesia que ama es una iglesia que realmente vive la palabra. Porque el Señor resume todos los mandamientos en dos grandes: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu energía, con todo lo que tienes. Pero el segundo mandamiento es igual al primero, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo segundo que nos invita a ver este salmo son las acciones de gracias que nos llevan a bendecir al Eterno bajo toda circunstancia. Y ahí a veces la cosa cambia, ahí la cosa está difícil. Cuando esas circunstancias son favorables, ¿quién no adora a Dios? De aquí la sonrisa de oreja a oreja. Ay, Señor, te alabo, te bendigo, gracias porque me sigues bendiciendo. Pero cuando estamos con el otro lado de la moneda, cuando las cosas no van tan bien, realmente estamos con acciones de gracias alabando al Señor. Por eso hoy el Señor nos invita a que con acciones de gracia nos presentemos ante Él para bendecirlo, sin importar la circunstancia. Dice este mismo salmo, un poquito más adelante: cuando veíamos al principio, a medianoche me levanto. Esa es una acción. ¿Pero para qué? Para alabarte. Esa palabra usted subrayela. No me levanto para quejarme. No me levanto para regañar a Dios. No me levanto para irme en contra de Dios. Yo no me levanto para señalar a Dios. Yo me levanto para alabarle. Y alabarle, y no hay ahí manera de discriminar bajo qué contexto. Significa que a Dios lo alabamos en todo tiempo, bajo toda circunstancia. Para alabarte. Algunas personas aprovechan la noche para orar porque no tienen tiempo durante el día. Y eso no es motivo tampoco de juzgar ni nada por el estilo. Pero esa no fue la razón del salmista. El salmista no tenía tantas ocupaciones que él se levantaba en la noche solo para adorar. Ese no era el fin del enfoque. El salmista afirma en Salmos, en el mismo capítulo, más adelante, vámonos un poquito al 164 del mismo Salmo 119, que dice lo siguiente: 7 veces al día te alabo. Gloria a Dios por ello. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. El salmista no buscaba la noche porque estaba muy ocupado en el día. Tal vez usted sí, está tan ocupado que se acuerda de Dios en la madrugada. Bueno, algo estamos sacando al final del día. Pero el enfoque que le estaba dando el salmista no era ese. Él no lo hacía porque no había tiempo, y lo registra la misma palabra: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Él se levantaba en la noche porque no se contentaba con solo buscar a Dios durante las horas del día. ¡Qué hombre de Dios! Él no estaba contento solo con lo que hacía en la mañana y en la tarde. Me es necesario también hacerlo en la noche. Y voy a agradecerte, Señor. Aún de noche deseaba estar en la presencia de Dios. Otras personas se levantan a medianoche porque no pueden dormir, porque tienen una deuda que pagar, porque hay alguien enfermo, porque mañana tengo que hacer algo en el trabajo, porque simplemente estoy pensando en qué va a pasar en el capítulo 20 de la novela, o cómo quedará el clásico, o cómo quedarán las eliminatorias. Y hay cosas que oprimen a la persona y no lo dejan dormir. O de repente hay una aflicción en el cuerpo, hay problemas en el riñón, hay problemas en el páncreas, de repente tiene reflujo y por eso se levanta en la madrugada. Ay, Dios me está levantando, ay, Dios no me deja dormir. No, amados hermanos,
tenemos que tener claro que usted no se va a levantar de esa manera para alabar a Dios. Usted no lo tiene que hacer de esa manera. La gente no debe de levantarse solo por una aflicción del cuerpo o del alma. Tenemos que ir más allá. Vamos al Salmo 77, versículos 2 y 4. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. El salmista nos hace ver de que muchas personas se levantarán también de esa manera. Algo que acongoja, algo que lastima, algo que te está dejando intranquilo. Pero más allá podemos ver en el Salmo 6, versículo 6, un poco más atrás, lo que dice David también. Me he consumido a fuerza de gemir. Recuerde usted que David tenía un gran enemigo, y el más grande de todos los enemigos de David, lamentablemente, era su propio hijo. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Los pesares que a veces te van a ir agobiando, los pesares que a veces van a ir lastimando e incluso trastornando tus noches. Por un lado estaría bien, pero no es precisamente el enfoque final. Va más allá, porque no debe de ser el motivo principal por el cual en la noche me levanto. Porque hay una frustración, porque hay una amenaza, porque hay una crisis. Va más allá. Si hasta el momento su estilo de vida ha sido en las noches solo levantarse por aquello, bueno, usted va a tener que experimentar ahora la otra cara de la moneda. Ahora hágalo porque ama a Dios, porque quiere alabarle al Señor. Lo hizo claramente el salmista para alabar a Dios. Fue alegría lo que le motivaba, fue gozo lo que le motivaba, no la tristeza ni la desesperanza, sino que fue más allá. Aquello que le quitaba el sueño a David era el amor hacia Dios. Que lo que hacía no era suficiente, había algo más por hacer. Y la verdad es que la diligencia que el salmista mostraba en buscar a Dios fue el resultado de una vida llena de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo en tu vida comienza a obrar, podemos darnos cuenta que los frutos serán distintos. Podemos darnos cuenta que el enfoque va a ser distinto. Podemos ver Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias, y subrayelo conmigo, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes en el contexto histórico ofrecían sacrificios a Dios en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. Pero David y Daniel oraban 3 veces al día. David y Daniel tenían unos horarios muy caracterizados de tiempo de oración. Ayer escuchábamos en la exposición referencia de estos hombres que tenían ese buen hábito de orar siempre al Señor. Salmo 55, versículo 17, nos pone el ejemplo de David, que oraba 3 veces al día. Y dice, el Salmo 55, versículo 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Imagínense el nivel de relación de estos hombres. Daniel 6:10, lo leo como referencia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y dice ahí
y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Pero si usted se da cuenta, el autor del salmo que estamos estudiando en esta mañana va mucho más allá. Va más allá porque él toma la medianoche también para alabar. Él toma un espacio adicional también para poder alabar a Dios. El amor lo llevaba a tal manera. Era la llenura del Espíritu Santo en su vida. Es ahí la característica significativa que tú y yo tenemos que tener en medio del pueblo de Dios. La llenura del Espíritu Santo traía una tremenda devoción por el Señor que le llevaba a levantarse a medianoche para alabar el nombre de Dios. Alabar el nombre de Dios. Acuérdese usted de Pablo y Silas. Ellos fueron encarcelados en Filipos y la palabra nos invita a ver que luego de ser azotados por las autoridades fueron echados a un calabozo. ¿Qué pasó en ese calabozo? Estos hombres, después de hacer las cosas para el Señor, fueron señalados, fueron azotados, fueron encarcelados, y ahí, a pesar de toda esa adversidad, dice la palabra de Dios que había alegría en sus corazones y se desbordó en cánticos espirituales. Podemos ver Hechos 16:25 para poder comprender la postura de estos hombres. Hechos 16:25. Pero a medianoche, ahí en ese lugar, en esa prisión, adolorido por los azotes, no solamente físicamente, sino emocionalmente, porque venían haciendo cosas bien para el Señor, cosas de bienestar para la sociedad, predicando la palabra, ellos fueron encarcelados. Pero dice la Biblia, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Usted cómo está adorando a Dios? ¿Lo adora en todo tiempo? ¿Usted actuaría como Pablo o como Silas en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, en medio de algo que lo consume? ¿Usted está dispuesto a no flaquear y a no perder la esperanza? Usted está recibiendo el día de hoy una instrucción importante como testimonio histórico de que esto sí se puede en las fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Y qué tremendo testimonio. Después de ser maltratados por la justicia humana, ellos se alegraron porque sabían que la justicia de Dios está por encima de la justicia de los hombres. En medio de ello podemos ver tantas referencias en esta hermosa exposición respecto al por qué ellos adoraban y glorificaban. E incluso liberaban a personas endemoniadas, predicaban la palabra, la gente se convertía, la gente se bautizaba, y sin embargo estos hombres eran perseguidos por un sistema, por el mundo. La opresión era grande, pero nunca dejaron de buscar a Dios. Tenían razones de sobras siempre para alabar a Dios, aún en la cárcel. Usted y yo tenemos razones de sobras para adorar a Dios, ¿o no es así? ¿Tenemos o no tenemos razones de sobra para adorar a Dios hoy? El mundo puede estar de cabeza, pero yo tengo razones hoy para alabar a Dios. El mundo puede venirse abajo, pero yo tengo razones en este momento más que suficiente para adorar a Dios. Comencemos. Juan 3:16, el corazón de la Biblia me da la primera razón. De tal manera que Dios ahí tenía a su Hijo en la cruz del Calvario. Ahí no estaba un gobierno, no estaba un sistema, no había un padre o una madre. Ahí estaba Dios mismo dando su vida para que yo pueda tener vida. Eso no es razón suficiente para adorar a Dios en este día. Cuando escuchamos, cuando Él dice que con amor eterno te ha amado, ¿quién te puede amar así? ¿Quién te puede amar de tal manera que te abrace todos los días? Que pueda ver cuando tú cierras los ojos y cuando la levantas. Que pueda ver cuando tú necesitas un abrazo, cuando necesitas amor, cuando necesitas caminar. La seguridad solo te la da el Señor. El hecho de llegar de mi casa acá, una razón más para adorar a Dios. El hecho de estar parado en este lugar, una razón más para adorar a Dios. El hecho de verlos a ustedes el día de hoy, una razón más para adorar a Dios. Y usted puede seguir encontrando razones
más que suficiente para seguir adorando a Dios a pesar de que todo pueda ser oscuro y negro. ¿Somos nosotros así como estos hombres? ¿Adoramos a Dios a pesar de la adversidad? ¿Acaso en estos tiempos no hay tantas enfermedades? El dolor consume significativamente alrededor nuestro a muchas familias que han perdido a alguien, producto de lo que vimos en el 2020, producto de lo que vemos en este año. Hay una pandemia tan grande, insostenible en el mundo y no se da cuenta el sistema. Y se llama violencia, y se llama maldad, y se llama perversión. Y cada día el hombre se siente más intimidado porque hay inseguridad. Pero sin embargo, Dios nos dice, confiad. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Tiene motivo para adorar a Dios? ¿Usted le alaba a Dios? ¿Usted se levanta y le dice gracias, Padre, porque a ti te puedo alabar en este día? ¿Cuánta gente no tiene hoy la oportunidad que usted tiene de estar congregado en este lugar? ¿No es motivo para darle gracias a Dios? ¿Cuántas personas no pueden leer la Biblia? Peor regalar una Biblia, peor hablar del Evangelio de Cristo. ¿No son motivos para darle gracias a Dios en este día? ¿Cuántas iglesias se cerraron en el último año? Y la nuestra va a cumplir un año más de servicio institucional en la comunidad. Motivo para darle gracias a Dios. Todo esto, amados hermanos, sirve para aquello, para reflexión. Tenemos tal amor por el Señor que aun cuando estamos pasando por momentos de gran dolor, somos capaces de levantarnos a bendecir el nombre de Dios. ¿Tenemos ese tipo de amor? ¿Tenemos realmente esa convicción de amar a Dios? De repente en este momento estás pasando una prueba muy dolorosa, muy difícil. Tu corazón se está oprimiendo, tal vez de la tristeza, del dolor, de la angustia. Pero ahí el Señor te dice, alábame. Ahí el Señor te dice, búscame. Ahí el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé. Pero te voy a enseñar algo maravilloso. Soy el soberano, soy el todopoderoso, soy aquel que hizo los cielos y la tierra, soy aquel que te dice en su palabra, no me he olvidado de ti. Voy a bendecir a pequeños y a grandes, voy a bendecir a hombres y mujeres, voy a bendecir a todos los miembros de tu familia, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Tenemos, amados hermanos, que intentar hacerlo, pero no lo haga en sus fuerzas, hágalo en las fuerzas que Dios le da por medio del Espíritu Santo. Solo Él puede darle a usted fuerza como el búfalo, solo Él puede renovarlo como las águilas, solo Él le va a decir, sigue un paso más, un paso más. Podemos encontrar también en este mismo salmo, amados hermanos, un tercer aspecto, en el Salmo 62, que del capítulo 119, versículo 62, encontramos algo. Y dice, justos juicios. Este tercer aspecto tiene que ver, para una verdadera alabanza con acciones de gracia, se requiere desarrollar buenos hábitos. Buenos hábitos. La ciencia dice que si un hombre repite 33 veces algo, aproximadamente, se le convierte en un hábito. Haga el ejercicio. No coma 33 veces en las noches seguidas y va a ver que se le hace un hábito. O coma 33 veces seguidas al mediodía y su buen hábito va a ser a esa hora comer. Lea 33 veces de manera seguida la Biblia y se va a dar cuenta que va a ser un buen hábito. Necesitamos buenos hábitos para una verdadera alabanza con acciones de gracia. Por eso dice el salmista, medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Aquí el profeta no declara simplemente qué magnífico son los justos juicios de Dios, sino que va más allá. Él también afirma que se levantó a medianoche para hacerlo, por lo que expresa la seriedad de su deseo. Imagínense, pues los estudios y cuidados que interrumpen nuestros sueños implican necesariamente una gran seriedad del alma. Al mismo tiempo sugiere que al dar su testimonio a favor de la palabra de Dios, él estaba lejos de ser influenciado
por alguna ostentación. ¿Y sabes por qué? Porque él se retira en secreto en la medianoche, cuando ningún ojo humano estaba sobre él, y él expresa su alto apego a buscar la alabanza a Dios, la adoración a Dios por sus justos juicios. Y eso es enfocado a lo que hace el salmista, a lo que está haciendo este hombre de Dios. Pero vamos a mirar el otro lado, lo que lamentablemente tenemos que confesar nosotros. Lamentablemente confesar que muchas veces nuestra vida espiritual se ve afectada por la debilidad, por la ociosidad del cuerpo. ¿Hay cuerpos ociosos en esta mañana acá? No. Porque si fueran ociosos estuvieran en la cama. Gloria a Dios por estos hombres y mujeres valientes que hoy dijeron: voy a la casa del Señor, y me alegro con los que me han dicho: a la casa del Señor iremos. Pero lamentablemente, amados hermanos, la debilidad en la carne nos juega una pasada difícil cuando se trata de buscar a Dios. ¿Cuántas veces reconocemos lo que dice el mismo Señor en Mateo 26, 41? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y lo dice el mismo Señor Jesús a sus amigos que no pudieron estar con Él en un momento neurálgico, emocionalmente desde el punto de vista humano. Y Él les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. Pero dígalo ahí: pero mi carne es débil. ¿Qué está dispuesto el espíritu? Pero la carne es débil, muy débil. Esto no le pasa al salmista, más sin embargo. No le pasa a él. ¿Por qué no le pasa a él? ¿Por qué podemos cuestionar de manera positiva esta postura? Si el mismo Señor Jesús dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero vemos que en el salmista no pasa esto, porque este hombre se levanta a medianoche. Y se levanta por amor, se levanta a alabar. ¿Por qué no pasa lo mismo con él? Y déjame decirte que lo más seguro es porque había disciplinado su cuerpo. Y su cuerpo lo tenía por servidumbre. En otras palabras, él estaba consciente que hay que disciplinar al cuerpo. Y muchas veces lo que nosotros precisamente no hacemos es eso. No disciplinamos al cuerpo. Al cuerpo le damos rienda suelta. Haga lo que le guste. Quiere dormir más, duerma más. Quiere ser más ocioso, sea más ocioso. No le ponemos disciplina al cuerpo. Y usted y yo estamos llamados a ponerle disciplina. Veamos qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como alguien que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuidado, va a malinterpretar lo que se está diciendo en esta mañana, y usted va a coger apenas llegue a la casa y se va a comenzar a dar golpes al cuerpo. No se trata de aquello, amados hermanos. Aquí hay un sentido figurado, hay una enseñanza. No vaya a malinterpretar, no vaya a decir: el pastor me dijo que coja y me golpee. No, eso no dice la Biblia, ni tampoco lo digo yo. El sentido figurado, lo que el apóstol Pablo había aprendido, era a crucificar la carne, figuradamente también, a crucificar la carne, y por ello lo había hecho. Y dice: cosechó la gran disposición de levantarse el salmista para poder alabar a Dios. Había puesto por servidumbre, le había puesto un horario al cuerpo también, le había puesto disciplina para que no haya problema en levantarse a la medianoche
y poder alabar el nombre de Dios. Su alma no andaba abatida hasta el polvo. Su alma estaba claramente que volaba cual águila, rejuvenecida y fortalecida espiritualmente. El salmista no tenía su alma arrastrada por el piso, sino que tenía aquella virtud que Dios le estaba dando de enfocarse en lo que es necesario. Alabar a Dios en todo tiempo. Dice Isaías 40:31 para referencia de ustedes: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando el Señor te dice paciencia, cuando el Señor te dice calma, cuando el Señor te dice espera en mi tiempo, tú y yo tenemos que tener el enfoque claro. En ese sentido, aquí hay nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El salmista había aprendido a disciplinar su cuerpo de tal manera que era el Señor que lo había rejuvenecido día a día. Si bien es cierto, este cuerpo se va avejentando, pero el espíritu se va renovando. Y gloria a Dios por aquello, porque cada día hay nuevas fuerzas, amados hermanos, para poder llegar a la meta que Dios nos ha desafiado de manera particular y de manera congregacional. ¿Tenemos nuestros cuerpos bajo el control de nuestra mente y espíritu? ¿O será que nuestros cuerpos nos dominan? ¿Quién puede más en este día, amados hermanos, su carne o su espíritu? Yo aspiro, amados hermanos, que cada día espiritualmente ustedes sean más fuertes en el Señor. Pero para ser más fuerte en el Señor usted tiene que ejercitarse. Todos los días ejercítese en la palabra, amado hermano. Lea la Biblia, cómase la Biblia. El énfasis de este mes es la Biblia. Pero yo le digo todos los días a ustedes: busquen la palabra de Dios, aliméntense de la palabra de Dios, ejercítense. La única manera de debilitar el cuerpo es ejercitando el espíritu. Oremos también, alabemos al Señor, congreguémonos como Dios manda, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Que seamos activos, no pasivos, que podamos perseverar cada día, amados hermanos, para que usted pueda orar por un enfermo, para que usted pueda compartir el evangelio, para que usted pueda llevar esa palabra de aliento al que la necesita. Si queremos avanzar y madurar en la vida espiritual, tendremos que aprender a dominar la carne. Tenemos que hacerlo. Dominar la carne y no dejarnos dominar por ella. Cuanto más negamos a la carne para el servicio de Dios, vamos a disfrutar mucho más nuestra vida espiritual. El Señor no quiere siervos tristes, melancólicos, agobiados, luchando por mantener una buena vida de comunión con Dios. El Señor quiere hombres y mujeres que puedan presentarse cada día delante de Él como aquellos siervos alegres, atentos, alertos, a toda hora deleitándose en Él. ¿Tú quieres ser parte de aquello? ¿Tú quieres en este día reconocer cómo ha sido tu vida? Si nosotros hacemos un balance en nuestra vida espiritual, como también lo hacemos en la vida de esta iglesia, 63 años, ¿cómo ha sido el caminar de esta iglesia? ¿Cómo ha sido el periplo de esta iglesia? Es una iglesia que venía bajando, es una iglesia que sigue subiendo. ¿Cómo se está ejercitando? El ejercicio se ve en las calles, el ejercicio se ve en los hogares, el ejercicio y la vida de una persona como de su institución se ve en su gente. Y la gente de esta iglesia, la gente del cuerpo de Cristo está para avanzar, para crecer, para desarrollarse. Y no debemos amilanarnos, amados hermanos. Es que yo no puedo hablar o es que no tengo tiempo. Hoy no hay excusa para compartir el evangelio. Existen tantos medios que nos sirven para seguir creciendo como iglesia. Este año, al igual que el año anterior, el Señor nos ha dado la oportunidad de predicar la palabra sin fronteras. Como iglesia vemos un sueño realizado, como iglesia una visión de crecimiento, alcanzar almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. Hoy usted no tiene ninguna excusa para no predicarle a su familia que ya no vive en esta ciudad. Escuchábamos ayer los testimonios en el ayuno, en donde vemos que hay familias enteras que han sido alcanzadas a través de predicar la palabra por el Zoom. Gloria a Dios por esas personas y esa palabra predicada. ¿Cuántos de ellos ya están en la iglesia? ¿Cuántos de ellos ya se han bautizado? Gloria a Dios por ello.
Amados hermanos, tenemos nosotros que dejarnos de la modorra espiritual, de la pereza espiritual. Tenemos que a la carne crucificarla. El yo no puedo no existe para el cristiano. Yo no puedo, ¿qué? Si el que mora en ti, dice claramente, ha vencido al mundo, ¿o no es así? En el mundo tienes aflicción, dice el Señor, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, amado hermano. Por lo tanto, ni usted mismo puede contra Dios. Por lo tanto, sumétase, sumérjase, déjese llevar por el río de Dios, déjese llevar por la mano de Dios y déjese utilizar como instrumento en las cosas del reino. La familia hoy en día necesita cada vez más y más de Dios. Pero finalmente, amados hermanos, finalmente sometamos a nuestra carne para una alabanza con acciones de gracia. Sometamos a nuestra carne y la podemos someter. Si aprendiéramos a dominar nuestra carne, descubriríamos ese mayor deleite que tenemos al momento de alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, no lo escuché, ¿qué dice ahí? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Vamos a leerlo al unísono, ¿le parece? Para que no nos quede duda que lo que usted está leyendo es lo que Dios nos está diciendo. Dice ahí Romanos 8:13, porque si vivís, mas si por el Espíritu. ¿Y cómo eso lo trasladamos al español? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cuáles son esas obras de la carne? ¿Cuáles son esas obras de la carne? ¿Cómo vivo por el Espíritu? Por acá dicen Gálatas, otros dicen Colosenses, por acá dice Efesios. ¿Quién da más? ¿Quién traduce todo esto? A ver, ¿cómo es en el día a día? ¿Cómo es que yo hago morir las cosas de la carne? ¿Cuáles son las cosas de la carne? Usted, al igual que yo, sabe muy bien que cuando hablamos de pleito, cuando hablamos de contienda, cuando hablamos de celo, de vanagloria, de lujuria, cuando hablamos de todo aquello que dice Gálatas, nos invita a concebir la idea de que todo lo que a Dios no le agrada son las cosas de la carne. A la carne le encanta el placer, le encanta el pecado, le encanta lo que no le hace bien. Usted sabe que las cosas de la carne es la mentira, el orgullo, la vanagloria, la altivez, la lujuria, el celo. Esa es la gente que está llena de la sabiduría bestial, animal o demoníaca, la sabiduría de este mundo, la que divide, la que aleja, la que destruye la unión de la familia, la que te destruye a ti mismo. Entonces tenemos que comenzar a dejar todo lo que era conforme a la carne. Tengo que dejar, ¿qué? Yo no sé lo que usted tiene que dejar. Usted sí sabe lo que tiene que dejar. Alcen la mano los mentirosos, por favor. Gloria a Dios porque aquí no hay mentirosos. Bueno, por ahí hay uno o dos. Dice. Deje de mentir, pues, hermano. Alcen la mano los glotones. Allá hay más glotones, allá hay más. Deje de comer así. Alcen la mano los chismosos. ¿Ve? Hay más manos también. Deje de chismear. Eso es lo que dice. No viva conforme a la carne. Si usted es una nueva criatura en Cristo, deje eso atrás. Cristo hizo las cosas nuevas, por eso dice, mas si por el Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque cuando usted va a Apocalipsis 21:8, ahí está lo que le va a pasar a los mentirosos, a los chismosos, a todo aquel que se va en contra de Dios. Les espera un lugar ahí preparado, lugar de tormento y azufre. Por eso, amado hermano, ¿quiere vivir? Viva conforme Cristo le dijo. ¿Qué le dijo Cristo? Que ande conforme a su enseñanza. No ande mintiendo, no sea corrupto, sea buen ciudadano, sea un buen esposo, sea un buen hijo, sea un buen padre, sea un buen ciudadano, sea honesto, sea transparente. Sea sobre todo, resumiendo todo esto,
Un hombre sabio, una mujer sabia, que es aquel que vive bajo el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer todo lo que Dios aborrece, según Proverbios 8:13. Por eso tú y yo tenemos que buscar. Pero mira la recomendación que nos hace el Señor. Ya estamos por terminar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted, amado hermano, puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Sí, esta es la voluntad de Dios. La palabra de Dios viva y eficaz, porque la Escritura es útil para enseñar, para instruir, para corregir. ¿A quién? A hombres y mujeres. ¿Con qué propósito? Para que sean hombres de bien, mujeres de bien. Amados hermanos, queremos vivir conforme a lo que el Señor nos expresa en este día. Es importante que usted, para poder alabar a Dios, para poder presentarse ante Él con amor, usted tiene que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Hay que crucificar todo aquello, figurativamente hablando, que no le deja crecer espiritualmente. De repente hay celos en su cabeza, de repente hay resentimiento en su cabeza, hay tristeza en su cabeza, frustración en su cabeza, hay pensamientos. Escuchaba la otra vez a un joven que decía, cada vez que quiere orar le vienen pensamientos extraños. Claro, esa es la concupiscencia, ese es el enemigo también que quiere dardear tu mente. Persevera en la oración, busca de Dios, alábale a Dios y vas a ver que esa mente que Cristo ha puesto en nosotros, renovadamente, te invita a ver algo distinto. Los hijos de Dios tenemos que cambiar nuestra manera de ver. Su gloria llenaría nuestras mentes, sus propósitos dominarían nuestros corazones y estaríamos tan llenos de amor a Dios que vamos a preferir, como el salmista, levantarnos de la cama a la medianoche antes de quedarnos dormidos sobre el lecho y poderle alabar y adorar y glorificar su nombre. Amados hermanos, motivos sobran y razones hay que sobreabundan para que usted y yo podamos alabar el nombre de Dios. Alabémoslo por los justos juicios que a lo largo de la palabra nos indican claramente que Dios es el bien absoluto. Él es el soberano, Él es aquel que hace todo posible. Si nosotros meditaríamos más y más a la luz de la palabra de Dios, cuando nos habla de los justos juicios de Dios, sentiríamos el mismo deseo que el salmista un día nos permitió, el Señor por su misericordia, conocer cómo actuaba en amor. Amados hermanos, yo quiero que tú te levantes en esta mañana. Yo quiero que por un momento te desconectes del mundo entero. Yo quiero que cierres tus ojos y te desconectes del mundo entero. Quiero que te desconectes en el sentido de que no pienses nada más que en este momento que es entre tú y Dios, porque es entre Él y tú nada más. Aquí no entran terceras personas, la salvación es personal. Hablamos de intimidad, hablamos de relación y es importante sostenerlo, amados hermanos. Cristo no es religión. Lo que hoy el Señor nos expresa es una hermosa relación entre Él y su Hijo. Hoy en día los hijos de Dios tenemos la oportunidad por medio de Cristo Jesús de presentarnos confiadamente ante el trono de gracia. El salmista lo hacía por amor, no lo hacía por imposición. Yo quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y por un momento ahí habla con Dios. Habla con Dios sobre tu estilo de vida, de oración, de alabanza. Habla con Él. Tal vez al momento no ha sido lo más
maravilloso para ti porque tal vez lo has visto como una carga. Tal vez oras en la madrugada porque es una carga. Tal vez oras en la mañana porque sigue siendo una carga. Tal vez oras porque es una simple rutina. Tal vez oras porque, bueno, me pidieron que ore por alguien. Amados hermanos, la oración es un medio de comunicación para que tú puedas hablar con tu Padre por medio del Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Aquí se trata de abrir el corazón. Aquí se trata de decirle al Señor lo que sientes, cómo te sientes, lo que anhelas, que le puedas decir al Señor cada día cuánto le amas, con un corazón contrito y humillado, con un corazón que se arrepiente, con un corazón que siente que en este día esa palabra viva y eficaz te habla de tal manera que te lleva a confrontarte contigo mismo. Cuando la palabra confronta el pecado, el pecador tiene que arrepentirse y buscar el rostro de Dios y reconocer su necesidad de perdón. Pero el perdón que viene del Padre llega a través del Hijo para ser justificado y santificado y apto para presentarnos delante de Él como sus hijos. Hoy en esta mañana, aquí en este lugar, tus pensamientos tal vez hoy pueden seguir siendo negativos. Tal vez aquí en este mismo momento no hay pensamiento. Tal vez tienes la mente en blanco. Tal vez la angustia te está llevando a tal punto que ya ni siquiera piensas. No te dejes nublar. Dice la palabra claramente que hay paz total y completa para aquel cuyos pensamientos perseveran en Dios porque confían en Él. Que seas tú uno de aquellos que está lleno de completa paz porque sus pensamientos perseveran. No nos dejemos quitar la bendición. No nos dejemos quitar esta necesidad de reconocer delante de Dios que Él es el soberano, que Él es el sublime, que Él es el todopoderoso, que Él es proveedor, que Él es sanador, que Él es misericordioso, que Él es el bien absoluto, que Él es quien renueva cada día su misericordia para que tú y yo podamos tener la oportunidad de seguir en esta tierra para cumplir su propósito de llevar el mensaje de salvación a toda criatura en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Tal vez aquí en este lugar hay alguien que quiere, alguien que desea tomar la decisión más importante en la vida sobre la faz de la tierra, y es recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Porque el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que redarguye. Es el Espíritu Santo el que está hablando a los corazones en esta mañana, en este lugar. Ahí donde tú estás sentado, también en casa. Ahí el Señor está hablando en este momento, en este lugar. La mejor manera de poder tener paz es solo por medio de Cristo Jesús. La mejor manera de poder llegar a la misma presencia de Dios, y la única, es Cristo. Que sea Cristo en tu vida. Si hoy tienes que recibir a Cristo Jesús, hazlo. Si hoy es el día cual el Señor te dice es día de salvación, recibe a Cristo en este lugar, en este momento, y toma la decisión. No la prolongues más. Hoy es el día, este es el momento de recibir a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y solo tendrás que levantar tu mano y solo tendrás que hacer una oración corta conmigo. Y es importante que reconozcas tu necesidad. No te resistas más. Recibe a Cristo Jesús. Si ahí en casa tú te encuentras hoy con la necesidad de tener salvación, es por medio de Cristo Jesús. Y lo tienes que recibir. No hay otra manera. No hay otro modo. Solo Cristo es la única respuesta al problema que tiene la humanidad. Recibe a Cristo Jesús. Si en esta mañana hay alguien aquí que quiera decidir
recibir a Cristo Jesús, levante su manito. Porque también hay personas que ya tienen a Cristo en su vida. Y hoy, al ver este testimonio viviente, a través de la palabra, se sienten confrontados y necesitan restauración, necesitan reconciliación, necesitan reconocer delante de Dios que tal vez su manera de adorar y de alabar, que tal vez su manera de vivir la vida cristiana ha estado esclavizado en la carne. Es el momento de pedir perdón, es el momento de liberarnos de todo aquello que oprime y que esclaviza. Este es el día, este es el momento donde Cristo habla a tu vida como a la mía. Hoy presenta tu corazón delante de Dios, presenta tu corazón y arrepiéntete de tus pecados. Arrepintámonos de nuestros pecados, arrepintámonos de todo aquello que nos separa, que impide que tengamos intimidad con el Señor, que podamos conversar con el Señor. Tenemos nosotros que someter a la carne, tenemos que cada día alimentar al Espíritu para que crezca, y la carne tiene que ir menguando. Por eso en este día te pido, Señor, que seas tú obrando. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro cada día, alabarte como lo hacía el salmista, alabarte, Señor, a la medianoche por tus justos juicios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos y amigos. Shalom.